Excelente. Y el contenido para hoy o el trabajo tiene que ver con continuidad. Continuidad de funciones o de función. Empezaríamos, bueno, este es uno de los materiales, la guía metodológica lo aborda aquí. Aquí tendríamos lo que es la división de continuidad y demás. La definición que hay que ver. Tengo el material también, que es el manual. También habla de continuidad. Se hacen algunas exposiciones. Un tercer manual es una especie de material, y ahí también se los envié. Creo que vamos a empezar con este. Y por último, hay otro material más de continuidad. Para aclarar eso. Vamos a empezar con el más, el que nos muestra algo de gráfica, que es este, creo. Tiene los temas, unidad de continuidad, luego la definición y arranca. Vamos hacia abajo. Miramos qué es lo que significa continuidad de una función. Particularmente, si vemos la traza, o la gráfica es en algunos textos a esa gráfica se le llama grafo. Normalmente le pueden llamar grafo también a la gráfica. Y la idea es que no tenga interrupciones. Por ejemplo, aquí se diría que esta gráfica es discontinua. No es continua, pues. Tiene una ruptura. La ruptura puede ser incluso de un solo punto. Por ejemplo, así, ¿eh? Imagina que esta es la gráfica de una función. Y nosotros le quitamos un puntito nada más para decir algo. Mostramos así, ¿eh? También es discontinuidad. La idea de continuidad es que la traza sea de tal manera que el lápiz nunca tenga que levantarse. Y se lo especifican, ¿no? Así que no tenga saltos. Es decir, yo trazo esto va a ser continuo, pero si así hago esto, perdió la continuidad. E incluso puedo hacer esto así. Eso no es continuo. Es una traza discontinua. Bueno, visualmente creo que no hay mucha complicación para interpretarlo. La pregunta buena es, ¿y cómo se hace en forma analítica? Sin estar viendo la gráfica. Para ello entramos a la definición y empezamos viendo esta. Vaya. Aquí viene la definición de continuidad. Vamos a ver varios materiales. Dice, C es una función y Y un número en el dominio. Es decir, algo más que olvidaba decirle, que no, el estudio de la continuidad empieza primero aprendiendo continuidad en un punto. Después se extiende para más de un punto. Ahí cae la continuidad en los intervalos abiertos, cerrados o semiabiertos. Pero no puede pasarse algo grande sin conocer lo básico. Repito, eso es parecido como cuando uno empieza a caminar. No se puede correr sin gatear. ¿Estamos? No se puede incluso gatear sin aprender a darse vuelta primero. Pues lo mismo aquí, lo hacen, se explica de manera lenta. Por eso viene lo que se llama discontinuidad en un punto. Ahí empieza primero. Continuidad. ¿Cómo saber cuando una función es continua en un punto? Pues esas son las definiciones que vamos a ver ahorita en todos los materiales. Borramos esto y arrancamos. Sea f una función y a un número en el dominio. Decimos que f es continua en x igual a del dominio, ¿no? Si esto es cierto. Eso es todo. Eso me diría que la función es continua. ¿Pero qué quiere decir? Además de la idea que teníamos que no había ruptura, pues esta definición de continuidad en realidad se puede separar. Primero dice que el límite debe existir. Y no solo eso, el límite lateral derecho de A y el izquierdo de A deben ser los mismos, porque eso ya lo conocemos. Debería existir este límite. Y también deben existir los laterales y ser iguales, todo lo que sabemos del límite. Pero además debe existir la imagen en A. Y además esas dos cosas deben ser los mismos. Pues eso se acostumbra a poner en algunos textos de manera separada. Esas condiciones que están arriba, en realidad no solo es una, son un montón. Y las empiezan a separar. Las condiciones implican lo siguiente, es como una especie de interpretación. La función está definida en x igual a a, es decir, que exista la imagen. Eso es esto. Debe existir. Es decir, que ese a tiene que estar en el dominio de f. Condición 1. Si lo separo en condiciones, la condición 2
debe existir el límite en x igual a a. Si esto no existe, no lo podría escribir. Existe el límite y existe la imagen. Pero además dice, los valores anteriores deben coincidir. Cuando hablamos de que existe el límite, debe existir el lateral derecho, debe existir el lateral izquierdo y ser iguales. Pero no solo eso, esas dos condiciones deben coincidir, tanto la imagen como el límite anterior. Esas son las tres condiciones con las que se separa la continuidad. Yo las podría escribir de manera simbólica, así, ¿ven? Mire, esto que está aquí, escrito de otra manera, podría ser así. Primero, como el límite existe, vamos a usar color negro y mucho azul, puedo decir que el límite por la izquierda de A de f de x, ya sé que existe, debe ser igual al límite por la derecha de A, ese sería lo que está a la izquierda, consecuencia de f de x, y además eso debería ser igual a f de A. Es una forma equivalente de escribir la definición en su formato 1. Como este existe, existen los laterales y son iguales, está dicho aquí, ¿eh? Pues esta forma de escribirse es la que vamos a utilizar para usar una aplicación de la continuidad. Es decir, que aquí lo que tenemos son múltiples ecuaciones. Eso se me viene a la cabeza de la ley de los senos, que tenía dos igualdades así, ¿eh? Quiere decir que aquí hay varias ecuaciones. Una ecuación sería esta, ecuación 1. Ecuación 2 serían las dos últimas, ¿eh? Por si lo necesita, que la va a necesitar. Y la ecuación 3 cuando igualo los dos extremos. En otras palabras, esta da origen a tres ecuaciones. Límite lateral izquierdo igual al derecho, 1. Límite lateral derecho igual a la función 2. Límite lateral izquierdo igual a la función f de a. Está malo. Aquí no es x. Porque voy a poner x ahí. Ese es a. Es esto. ¿Estamos? Es decir, que la imagen la puede igualar al lateral derecho y la imagen al lateral izquierdo. Ahí tiene las tres ecuaciones usted. La vamos a necesitar para resolver algunos tipos de problemas. Bueno, lo dejo ahí, por lo menos esa definición. Perfecto. Ahora, ¿qué significado tiene este analíticamente hablando? Mire, ¿ve? ¿Qué pasa si yo agarro una gráfica? Estoy hablando de gráfica. Y la gráfica tiene esta forma. Esa porción, supóngase que la gráfica es una curva. Y que en este punto, allá en el eje X, está X igual a A. Claramente esa función no sería continua en A porque veo que el punto A no está. El punto en la función. De hecho, aquí va a estar la imagen, el eje Y. Por aquí debería estar f de A. Si es que existiera, ¿no? Puedo ver que esta función tiene un corte. Y lo que me está dando la idea de esto es que el límite sí existe. Sí se puede acercar por la izquierda y por la derecha. Y eso va a estar en el eje Y que es A. Pero la imagen no existiría. Esto no existiría, ¿no? Porque para que exista la imagen, de repente debería haber un punto, una recta vertical que pasa por x igual a A. Si yo pongo un punto aquí en la parte de arriba, la función sigue siendo discontinua. Aquí hay un salto, hay un corte. Pero puedo ver que existe el límite, me puedo acercar, existe la imagen que está aquí arriba, pero no son iguales, ¿no? Ahora, ¿cuándo va a ser continua? Cuando este puntito lo deje caer y lo ponga aquí, pues. Es decir, que no hay hueco. Pero eso implicaría obligatoriamente que estos sean iguales, ¿no? Quiere decir que esta es una forma sencillamente espectacular de decir cuando una función es continua sin estarla viendo. Doy otra gráfica para que miremos qué es lo que se cumple y qué es lo que falla. Venga, miremos todo. Una gráfica es inventada también. Supóngase que yo tengo esta gráfica de esta forma. Un trozo, digamos, de gráfica. Y por aquí abajo voy a poner una imagen. Este hecho ocurre en x igual a A. Recuerda que estamos hablando de continuidad en un punto. Esta función se ve claramente que no es continua. Si usted viene caminando sobre ella con el lápiz, usted camina, le va a tocar pegar un salto para llegar a la otra parte y continuar. Esto no es continuo, se ve la ruptura. Pero ¿qué es lo que se cumple y qué es lo que no se cumple de esto? Primero, si hay imagen para A, esa imagen de A es este punto. Este punto está cerrado. Quiero recordar, estoy hablando del eje X y aquí está X igual a A. Estoy analizando en una recta imaginaria vertical que pasa por ese A, que sería esto.
Si hay imagen de A, cortar la gráfica y de alguna manera debe ir a la Y. Listo, esto se cumple. Pero este no se cumple, ¿no? Este límite ahí no existiría, porque por la izquierda sería este, que es un número en Y allá, y por la derecha sería ya que son un Y. Estos Y son distintos, ¿no? Claramente me doy cuenta que si tiene esta forma, lo que no se cumple es el límite. Si el límite existiera, la gráfica se acerca por los dos lados a un solo lugar. Esto significa un límite que existe. Allá en el eje Y de repente es L, ¿eh? Que es lo que nosotros conocimos, pero estas no, estas son rupturas. En estas rupturas algo debe fallar de eso. ¿Cuándo se va a cumplir? Cuando la función sea continua. Lo puedo mostrar. Hagamos una que cumpla la definición al pie de la letra. Puede ser eso. Imagínense que aquí está x igual a A. Yo vengo hasta acá. Aquí estaría la imagen de A y podría ir al eje Y. Allá estaría f de A. Mira. Y puedo darme cuenta de inmediato que esta función no tiene ruptura. Cuando me acerco por la derecha a esa gráfica, a la recta x igual a, el límite sí existe. No hay problema. Y no solo eso, la imagen en A, si ya lo estoy viendo, pues puedo ver que contacta la gráfica y puede ir a la eje Y. Existe esto. Y puedo ver también que ese límite y la imagen son exactamente el mismo valor. Ese punto estaría ahí. Si ese punto yo lo saco de ese lugar, venga, hago esa muestra, que no sería continuo ya, ¿verdad? Si yo lo saco de ese lugar, ese punto, y lo pongo ya sea en la parte de arriba o en la parte de abajo, ya empieza a fallar la definición. En ese caso existiría el límite, existe la imagen que está arriba, pero serían diferentes, ¿no? La imagen estaría arriba y el límite estaría aquí. Esos son diferentes y fallaría la definición. Ese es un hecho de una ruptura. Esa es la discontinuidad que le llaman. Es decir, que una función va a ser continua o en un punto va a ser discontinua. O ninguna de las dos. Venga, pues. Ya tengo esas condiciones. Y luego vienen un par de ejercicios rápidos en este material. Dice, la función que es una función polinómica constante es continua en todo punto de los reales. Vaya, fallando la garganta, ¿ya? Le dan un ejemplo y le dicen, fíjese que esta función es continua en todos los reales. ¿Cómo me doy cuenta? Lo puedo probar con la definición. También puedo hacer la gráfica, porque estas son gráficas de 110. ¿Quién no sabe, por ejemplo, que en 110 usted aprendió a graficar eso? Decir que yo me puedo dar de una gráfica, no lo dudo. Pues. Voy a hacer en rojo. Como y igual a 3, por aquí estaría la gráfica, y es una recta horizontal. Esto es y igual a 3. Yo no le miro ninguna ruptura, es una recta horizontal. Pero ¿cómo lo prueba con la definición? Tendría que venir usted a calcular el límite cuando x tiende a esta función. No importa quién sea a, puede estar aquí, pero como la función es una recta, entonces el límite siempre va a ser la imagen allá, porque siempre se empieza evaluando. Aquí me quedaría f de a, el límite. La imagen debe ser exactamente lo mismo, f de a. Pero, si lo escribo generalizado, ¿verdad? Pero ¿qué puedo ver? Si yo tomo la imagen, al evaluar, lo que me va a dar es 3. Y a la derecha también lo que me va a generar es 3. Es decir, que la ecuación se vuelve verdadera. La ecuación general de lo que es la continuidad. Y ahí tendría la idea de probarlo con la definición. Este no ocupaba. Claro, hay teoría que nos dice que las funciones polinómicas todas son continuas. En todos los reales. Una función polinómica en general es continua en todos los reales. No voy a perder más tiempo aquí. Hay algo más de la definición, miren. La función constante es continua en todo R. En realidad no es la constante, son todas las polinómicas. De esa no me voy a desvelar. Esta debe ser continua. Lo puedo probar. Ya sé que es una parábola, incluso gráficamente lo puedo ver rápido. Ya sé que es una parábola con cabeza arriba. No miro huecos. Nunca los tuvo. Es continua. Pero ¿cómo lo hago de manera analítica? Y si quieren no voy a hablar de continuidad en A. Es continua en todos los reales. ¿Y qué tal si me preguntan la continuidad en x igual a 2? Es claro que si aplico la definición para no verlo de manera general, porque se puede enredar un poco cuando estamos empezando, se miraría así. Si escribo la definición, debería ocurrir que el límite cuando x tiende a 2 de f de x, así se escribiría, para que sea continuo en 2, debe ser igual a f de 2. Que es lo que dice la definición cuando estoy sustituyendo a por 2 y voy a calcular ese límite. Claramente aquí el límite cuando x tiende a 2, la función se llama x cuadrado. Es esta, ¿ven?
Ya me la dan. Y la imagen tendría que calcularla, pero la imagen ya sé cómo se calcula el valor numérico. Porque estoy usando tanto azul aquí. Sería límite cuando x tiende a 2 por evaluación es 4. Y la imagen de 2 sustituye aquí, pues x igual a 2. Veo que es 4. ¿Qué quiere decir eso? Que satisface la definición. Por lo tanto, no hay ningún tipo de corte. Es continuo en 2. Eso lo puedo probar para todo A en R. Por la teoría anterior, no importa de qué real se trate. Si la función es polinómica, siempre se va a cumplir esto. Toda la vida se va a cumplir. Y ahí terminaría ese ejercicio. Venga, aquí viene un resumen. Escriba ahí. Álgebra, continuidad de el álgebra de funciones. Álgebra de operaciones. Sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Aquí nos quieren ayudar un poco para no estar luchando. Esto lo vamos a ocupar para hacer ciertas pruebas ahí. Dice, si usted tiene dos funciones cualquiera, llamadas f y g, pero que son continuas en un punto cualquiera de los reales, son continuas en R, pues. Entonces, empiezan a darle nombre, homogeneidad, suma, producto y cociente. Lo primero es que dice que el producto de una función continua por una constante siempre será continua en todos los reales. Ya nos hayan dicho que f era continua en R. Función continua por constante, que es polinómica también, debe ser continua. El caso particular esta vez, que se trata en todos los reales, la hipótesis. La suma de funciones continuas es continua. Continua en R, ¿verdad? Están hablando de continuidad en los reales, en general. El producto de funciones continuas en los reales también es continuo en los reales. El cociente de funciones continuas, continuo en el numerador, continuo en el denominador, es continuo en R siempre y cuando no tome valores prohibidos. Los valores prohibidos no pueden ser continuos nunca, porque ahí no existe. Recuerde que la continuidad exige que exista la imagen en A. Si el cociente, sabemos nosotros que si tomamos la imagen, esa imagen en A y el denominador da 0, ni siquiera existirá esa imagen. Por lo tanto, cuando se trata de división de funciones, va a ser continua. Si son continuas las funciones en todos los reales, va a ser continua en R, pero hay que quitar el valor prohibido, igual que lo hicimos siempre. Entonces, la suma de funciones continuas es continua, la resta también, el producto y el cociente, excepto en los valores prohibidos. Esta es una continuidad. Pero aquí se termina el material y viene con otros ejercicios. Quiero venirme a otro material que también nos enseña algunas cosas de continuidad. También aquí está la definición. Ejercicios, vamos a ir viendo algunos, pero yo quiero tomar aquí algunas propiedades, como cuáles, porque este está mejor. Miren lo que es aquí, propiedades. Si f y g son continuas en x igual a x sub 0, en un punto, esto que está aquí es sinónimo de decir que la función es continua en un punto. La diferencia es que le están llamando x sub 0 al punto. En el material anterior le llamaban en A. No importa cómo le llamen. Esto es un poquito más matemático. En x sub 0. Entonces, mire, la suma y la resta son continuos en ese punto. Ya no habla de los reales. Aquí se habla de manera particular. Allá era generalizado. La suma de si las funciones son continuas en R, entonces la suma, la resta, multiplicación y cocientes continuas en los reales. Aquí están hablando de un punto en particular, que es lo que nos interesa. La suma de funciones continuas en un punto es continuo. El producto también. ¿Estamos? El producto de una función continua por una constante también. El cociente siempre y cuando no tome el cero del denominador. Dicho, es lo mismo que dijeron antes, pero aquí van más allá. Aquí van con una segunda opción. Mire lo que dice aquí. Todas las funciones polinómicas, todas, absolutamente todas, racionales, ojo con esto, radicales, trigonométricas, exponenciales, logarítmicas, son continuas en su dominio. Ojo con eso. Las funciones, todas las que usted conoció de 110, son continuas en los dominios. Si quiere saber continuidad de una función de ese tipo, usted no se mate, solo vaya al dominio. Por esta teoría no tiene que estar probando nada, ya lo sabe. Como por ejemplo, le puedo pedir a esto. Miremos a ver si encontramos una aquí. No hay ni una, inventemos una, así ve. ¿Qué tal si yo le digo a usted, tome la función f igual a 1 sobre x más 1? Y le pregunto, ¿esta función es continua en R? ¿En los reales? La respuesta es no,
¿Por qué? Porque el dominio de estas son los reales menos los valores prohibidos. Todo el mundo sabe eso. Ahora sabe, sería el -1, sabe que esta función es continua aquí. Si lo quiere escribir como intervalo, lo pondría así. Pues esa función es continua de menos infinito hasta -1 abierto, que es válido. Unión de -1 abierto hasta más infinito. Y no tengo que probarlo con la definición, porque no la necesito, si ya me lo están diciendo. Pues. Si lo único que tengo que saber es de dominio, esta función es continua en los reales. No, falso. Justifico, ¿dónde sería continua? Bueno, sería continua en este intervalo, que es lo mismo que decir los reales menos los valores prohibidos. Para eso sirve esta teoría. Y eso se replica para distintos tipos de funciones polinómicas, racionales, radicales, trigonométricas, exponenciales, logarítmicas. Esa es la propiedad 2. Vea qué clase de material es este. El primero son las operaciones, el otro es tipos de funciones continuas y el tercero, ¿qué cosa es? Miremos el tercero. Dice, si G es continua en X sub 0 en un punto y F es continua en G de X sub 0, esta es la composición, compañero. Esta es la continuidad de la composición. Vamos a ver. Leámoslo todo y después analizamos. Recordar, le va a tocar recordar composición. Dice, si G es continuo en X sub 0 y F es continua en G de X sub 0, entonces, aquí está la composición. G compuesto con F es continuo en X sub 0. Y aquí se lo despedazan. Es decir, si el límite cuando X tiende a X sub 0 es igual a B, se le empiezan a despedazar. De esto voy a hablar un poquito más adelante, porque de repente ahorita se va a perder. Y si F es continuo en B, entonces, mire lo que está aquí. Eso es parte de lo del primer parcial, aquella guía de trabajo que teníamos, que había una gráfica. Con esto lo va a poder resolver con lo que vimos antes. El límite no lo calcular el límite de una composición. Este es el límite de una composición. Allá les dije yo, mire, esto lo vamos a ver más adelante, hasta que miremos continuidad. Pues se llegó la hora del más adelante. Entonces, ese límite es igual, y aquí lo voy a poner, no voy a poner esto primero, voy a poner esto, ya sabemos que la composición primero se empieza evaluando para allá. Quiere decir que este límite se mete en el argumento de F. Se escribe así, mire. Este límite hay que calcularlo. Por hipótesis me dicen que es B. Entonces, finalmente, ese límite será F evaluado en B. Pero no cualquier evaluación. Para eso, lo primero que tiene que ocurrir es que el límite de G de X exista y sea B. Es decir, cuando usted mete el límite en una composición, este debe existir. Si ese no existe, ¿cómo va a poner B ahí? Si no hay B. Que existe este límite. Vamos a quitar esa mancha que está por allá. Y luego esa función F, que es la segunda que se evalúa, de acuerdo a la composición, ¿qué debe ocurrir? Debe heredar continuidad en ese B. Cuando usted venga a querer evaluar esa función B ahí, es posible y es válido solo si la función F, que es la segunda que aplicó, es continua en B. Lo voy a separar un poco. Voy a borrar eso. Para que vayamos recordando. No sé si se acuerda usted de la composición. La composición, si quiere, voy a tomar en el orden que ellos tienen. Mire, G compuesto con F. Yo pude haber escrito eso. Quiero calcular el límite de esa composición. Podemos agregarle incluso la preimagen aplicado a X, que así se explicaba en 110. Esta composición se leía al revés. G compuesto con F. Para tener ventaja matemática al evaluar, la primera función que se evalúe es G. Y la segunda función que se evalúa es F. Eso nos llevaba a la forma de calcular la imagen. Primero se aplicaba G, es decir, va para la izquierda, y por último se aplicaba F. Esta es la composición, de eso estoy hablando. Si no sabe esto, estoy hablando latas. Está perdido, pues. Y cuando nosotros queremos calcular el límite, lo único que hacemos es agregar aquí límite cuando X tiende a, supóngase, de la composición, que así se escribe, que es lo mismo que poner límite al otro lado cuando X tiende a de la composición en su otra notación.
Pero ahora la definición me dice que esto es igual a, de aquí para allá, a copiar la primera función, su nombre, tal y como está, y a evaluar el límite en su argumento. Eso es lo que está diciendo la definición. Mire, de g de x, ya vamos a ir a la guía. Así, ¿ve? ¿Y con qué va a empezar? Pues primero tienen que empezar a esta función que le llaman g, a esta segunda, o a esta primera que aplica, según lo que es la definición, se le exige existencia de límite. Si no hay límite ahí, no hay nada que hacer ya. Y a la segunda función que aplica en la composición se le exige continuidad. Son dos cosas diferentes. Si eso no es cierto, no va a haber límite de composición. ¿Y por qué no me vengo a la guía? Vamos a ver si damos la guía. Déjeme borrar esto. Y no la tengo aquí. Vamos a buscarla. Ya me salí del tema, por supuesto, pero es para que podamos ir avanzando en las cosas que usted tiene pendientes ahí. Vamos a ver, parcial 1. Guía de trabajo número 1. ¿A qué me estoy refiriendo? A estos que están aquí, que ya se los mencionaba. Voy a agarrar, por ejemplo, si quiere usted uno de entrada, aquí no hay composición, aquí hay composición. ¿Sí? Aquí hay composición. Puedo verlo, que es una función aplicada a otra función. Ese límite no importa la tendencia. Se le exige la existencia del límite a f, que es la primera que aplica, y la continuidad a la segunda que aplica. ¿Cómo se miraría eso? Cuando yo vengo a calcular este límite n, se miraría así. Debe ser la parte entera, que es la primera función que se aplica. Y adentro voy a poner el límite, pues, cuando x tiende a más infinito. Así, miren. ¿De quién? De f de x. Pero la parte entera queda vivita y coleando. Y aquí ya puedo tener respuesta. ¿Qué se le exige ya cuando voy a aplicar límite? Se le exige a esta, repito, existencia de límite, porque ahí lo va a meter, pero a esta se le exige continuidad. Voy a recordarlo allá. Existir. Si no existe, no siga, ya no hay nada que hacer. Pero aún existiendo ese límite, esta segunda que está afuera debería tener continuidad. Nosotros sabemos que en general no es continuo en todos los reales, pero vamos a ver qué valor es el que está dentro ahí. Venga, pues. Dejo la anotación y tengo que moverme con la gráfica y tengo que borrar esto por fuerza. Lo borro. Me voy a la gráfica. Y lo voy a escribir. Aquí lo tengo. Miren. Y ahora sí, ya no va a andar adivinando porque esta guía, imagínense hasta cuándo se viene a conocer esto. Es límite, bueno, parte entera. Ya lo copié. Este límite lo voy a meter por lo que acabo de explicar. Límite, cuando x tiende a más infinito, eso tiende a 3. Lo puedo ver, es una asíntota horizontal. Y ahora la conozco. Entonces digo, fíjate que este es igual a la parte entera de 3. Sabemos todo que la parte entera de 3 es 3, pero no es la imagen la que voy a calcular. Yo le pregunto, ¿y la función parte entera es continua en 3? No, esta no es continua. Entonces el límite no va a existir porque se le exige continuidad. No solo es la imagen. Cuando decía ya que debería poner, yo creo que se miraba así, ¿ve? Era así. Ahí creo que le llamaban B cuando tiende a A de F de G de X, algo así, ¿ve? En la definición. Es decir, que nos lo de evaluar. La última parte nos lo de evaluar. Se miraría así, ¿ve? F evaluado. El límite cuando tiende a A de G de X. Y ahora venían las conclusiones. F, si este límite existe, allá le llamaban B. Entonces aquí ponía B, pues. Pero aquí la imagen no es la que le están pidiendo. Sí le piden la imagen, pero siempre y cuando la función sea continua en ese punto. ¿Estamos? F de B de repente existe. Como existe la imagen, si yo tomo la imagen de esto es 3, pero no significa que el límite sea de ese 3, porque esta función es continua. En 3 esta gráfica hace más o menos esto. Si aquí fuera 3, aquí sería cerrado y allá sería abierto. En los números enteros, la función parte entera es discontinua. En todos los enteros va a ocurrir esto. Podrá darse cuenta usted que es una ruptura. A la izquierda el límite lateral es 1 y a la derecha es otro. Y deben ser iguales. Aquí puedo ver la ruptura. Eso ocurre en la función parte entera. Por lo tanto, este límite, mi respuesta es no existe. Cuidadito va a poner aquí 3. Porque eso es lo que hace la mayor parte de estudiantes, porque los profesores mismos no explican nada. Ni siquiera dan esto y lo deja solo. Y si la dan, pues no sé cómo es que la dan, porque el estudiante termina poniendo 3 ahí. Y eso no es cierto.
no es la imagen. Se lo vuelvo a mostrar otra vez. Salgo de aquí. Estoy en el manualito. Estoy aquí, miren. Otra vez. Para que entienda bien este teoremita. Mire, dice que el límite B de la función G, por hipótesis, pero F es continua en B. Cuando usted viene a calcular ese límite, al final va a terminar con F de B. Ese B es el límite de G que debe existir. Y esta imagen solo es válida cuando la función es continua en ese B. Para nosotros, en el caso de la guía, era la parte entera de 3, cuando aquí aparece 3B al final. Ya tengo esa respuesta. Puedo poner otro. Este, ¿ve? Siempre más infinito. Hagamos este otro. Y verá usted que esto no era así nomás. Por eso no lo toqué antes, pues. Imagínense que quiero hacer este. Si aquí estoy viendo, pues F aplicado a otras con la misma función. Esa es composición. Ese límite lo puedo escribir así. Sería F. La primera solo se copia y se aplica el límite en el argumento, pues. Mire, cuando X tiende a más infinito, que parece el anterior, con la diferencia que aquí es de F de X. Eso es todo. ¿Qué se le exige a este? Primero, que este exista, pero ya lo vimos, que esto da 3. Quiere decir que esto sí lo escribo, según la gráfica, porque esta es la gráfica, ahí la tengo. Este es 3. Y ahora necesito saber si esta función es continua en 3. Si es continua en 3, entonces pongo la imagen. Si no, no. Pero tengo que verlo. Voy a borrar esto, que no se mira. En 3 estaría aquí, mire. En 3 estaríamos aquí. Y yo le pregunto, ¿y esa función en 3 hace esto? Que por aquí está 3 y no deja hueco. Mire a la izquierda para dónde agarra. Y mire a la derecha. ¿Cómo va a ser continua esa función? Si para pasar de aquí se estaba graficando hay que pegar un salto para continuar allá. No es continua en 3. Puedo ver el corte. Aquí hay un sendo corte. Conclusión, ese límite no existe. Según lo anterior, otra vez llego a no existir. Ah, digo yo, qué facilito es. Esa es la teoría. Y así puedo resolver el resto. E incluso puedo tomar este. Mire, agarremos este. Y con esto termino. Ya me salí de la definición que quería solo mostrar eso, pues. Lo primero es que debería ir y aplicar esta función se copia y el límite se aplica al argumento. Escribo F y aquí escribo el límite cuando X tiende a menos 2 por la derecha de la parte entera de X. Esa parte entera de X no está en la gráfica, me toca recordarla. La gráfica solo es de F. Voy a empezar. Se le exige, según la propiedad o el teorema de límite de composición, se le exige existencia a este. Y a este se le exige continuidad en ese punto de existencia. Eso es lo único que hay que recordar. Si eso es cierto, hay límites. Si no, no lo busque. No hay nada que hacer. Empezamos entonces. F. Y empiezo con ustedes. Límite por la derecha de X igual a menos 2. Como era la gráfica de la parte entera. Aquí le va a tocar. O agarre un valor de prueba, pues. No necesito la gráfica. Lo hagamos aparte. El límite. Vaya, vaya, vaya. Cuando X tiende a menos 2 por la derecha de la parte entera de X, ya sabe cómo se hace esto, pues. ¿Estamos? A su vez, este es límite. Cuando X tiende a menos 2 por la derecha, deme el entero que obtiene al tomar un valor de prueba de esto. Es claro que si aquí está menos 2, aquí está menos 1. Por la derecha es esto. ¿Cuál sería entonces el entero? Menos 2. Menos 2. Y cuando evalúo este límite como es de una constante, sé que es menos 2. Y lo escribo. Todo lo que hemos visto aquí sirve. Entonces digo, fíjate que es f de menos 2. Una vez hecho eso, ahora me voy a la gráfica a ver si la función es continua en menos 2 y si lo fuera, ¿cuál es su imagen? Eso sería el límite. Pero tengo que ver la gráfica y para eso tengo que borrar. Acordémonos, f de menos 2. Si es continua, aquí no dice que es menos 2 por la derecha, no dice nada, sencillamente es menos 2. La imagen, porque recuerden que se calculó la imagen. Olvídese de derecha y izquierda aquí. Entonces este es menos 2 a secas. Necesito que sea continuo en menos 2. Si lo fuera, tome su imagen y ese es el límite. Vamos a ver la gráfica, que aquí les ponen trampa. Mire el tal menos 2.
Mira el tal menos 2 donde está. Y es continuo en menos 2. ¿Cómo va a ser continuo? A menos que usted pueda venir con la gráfica y siga trazándola así, ¿ve? Pero no. Para pasar de este punto habrá que pegar un salto gigantesco para continuar allá. Esa función no es continua. La conclusión es que tampoco existe el límite. No, no hay nada que buscar. Ahí lo tengo. Y así puedo ir calculando los límites de esas composiciones a discreción, a divertirse. Este otro es bueno, pero este es composición. Es bueno, yo le recomiendo que haga eso. Bueno, ya sigo. Me voy a venir otra vez a lo que pretendía desde un principio. Tengo la guía metodológica, quiero mostrarles la definición. La definición aquí la dan ya particionada. Dice, se dice que una función es continua en un número A si solo si cumple las 3 condiciones. Ya viene despedazada. La condición 1 es que exista la imagen. Exista la imagen. Eso es existencia. Que existe límite. Y que los límites, el límite sea igual a la imagen. Esto es lo mismo que está por ahí. Se puede reducir a pocas cosas. Esto es que está ahí lo mismo que decir que el límite cuando X tiende a A de f de X es igual a f de A, que es lo que estaba allá de manera compacta. Repito, interpretación. Debe existir el límite. Debe existir la imagen. Y deben ser iguales. Si el límite existe, deben existir los laterales y ser iguales. Eso es lo que yo les mostraba adelante. Puedo poner límite cuando X tiende a A por la derecha, igual a A por la izquierda, igual a F de A. Esto es también dicho allá. Está dicho aquí con toda claridad. Venga, pues. Luego, aquí pretenden darles también la misma idea de álgebra de funciones continuas. La suma de continuos es continua, la resta también, el producto también, el cociente, siempre y cuando no sean valores prohibidos. Pueden ver ustedes que independientemente del material que se use, me tuve que alejar un ratito. Independiente del material que se use, dice lo mismo. Esta vez ya vine con algo distinto. Les quería mostrar distintos tipos de materiales para que se den cuenta usted que no importa el autor, al final dicen lo mismo. Algunos le ponen algunos ingredientes adicionales para que se entienda más, otros no. Pero es exactamente igual. Por lo tanto, esto lo puede estudiar del libro que a usted se le antoje, el material que se le antoje. Teorema 2, mire, otro. Una función polinómica es continua en todo número, en todos los reales. Ya lo sabíamos. Mire, otro. Una función racional es continua en todos números subdominios. Ya lo habíamos dicho. Es que el teorema lo dice mejor. En el manual lo dice mejor porque menciona las funciones en general. Sigue hacia abajo. Ese es lo único diferente. Y ya empieza con ejercicio. Aquí no hablaron de función, no hablaron de función radical, trigonométrica, ni logarítmica, ni exponencial. Aquí se quedaron cortísimos. Y yo le agregaría una más, y el valor absoluto también. Allá no pusieron el valor, la función valor absoluto. Todas las funciones algebraicas son continuas en sus dominios. Todas. Las funciones trigonométricas continuas en sus dominios. Las exponenciales continuas en sus dominios. Y las logarítmicas continuas en sus dominios. Cuando hablamos de algebraica y en cuenta las polinómicas, las racionales, las radicales, el valor absoluto, estamos si conocen las funciones. Y aquí terminó. Es decir, que este material se quedó muy corto todavía. Eso es lo primero. Tenemos ya herramientas. Luego voy a regresar a mis manuales. ¿Dónde estaba? Por aquí creo que empecé. Aquí. Digo. Ahora, sabiendo eso, voy a empezar primero con determinar continuidades. Voy a agarrar otro material. Otro material. Aquí vienen explicando, dice continuidad y signo de la continuidad. Agarro otro material. Quiero hacer unas pequeñas pruebas de aplicaciones. ¿Qué hacer para probar que una función es continua? Eso está aquí. Continuidad de una función en un punto. Aquí lo están diciendo, mire, f es continua en x igual a sí, solo sí. Existe el límite y la imagen, y los dos son iguales. Aquí lo hace más compacto todavía, pero un poquito más matemático. Es decir, si utilizo el sí, solo sí, que esto es mucho mejor, significa que si esto es cierto, la función es continua. Y si esto es cierto, entonces se cumple esta ecuación. Por ejemplo, sigo hacia abajo. Aquí están separadas las condiciones, la misma cosa. Y aquí le están mostrando algunas rupturas para que se dé cuenta que no es continua. No es continua, no está definida. Es decir, que en este caso, como de este material se los mandé, la idea es que quede un hueco. Así, ¿ven?
no es continua. Miren, f no está definido, no hay imagen. Dice, aquí los límites laterales y la imagen son distintos, es decir, la imagen no está ahí. De repente la imagen está aquí. Aquí está más gráfica, le falta. Sí existe el límite, sí existe la imagen, pero son distintas. Pero aquí no aparece el puntito de la imagen. Puede estar arriba de aquí o puede estar abajo. Este es el hecho, ¿eh? Y el otro dice, en x igual a f no tiene límite, porque el límite por la izquierda va a un y, y por la derecha va a otro. No existe el límite. No se cumple la igualdad. Dándole esa idea, pero no quería eso. Miren, viene por aquí, dice, le dan una función. La función f de x pregunta, ¿es continuo en x igual a 3? Esta es pregunta. ¿Continuo en x igual a 3? Si utilizo la teoría anterior, yo sé que esta función es racional y su dominio serían los reales con lo que ya conozco. Ya puedo responder. Menos los valores prohibidos. Para el valor prohibido es 2. Y entonces yo le preguntaría, ¿y x igual a 3 está en el dominio? Con lo que ya dijimos. X igual a 3, me faltó. Pasó que ando todo gargajoso, dicen por ahí. X igual a 3. Pregunto, ¿x igual a 3 está en el dominio de f? Sí. Entonces inmediatamente yo digo, confirmo. Sí, señor, es continua. Verdadero. Pero ahora me dicen, va pues, muéstremelo. La idea aquí es, muestre el procedimiento. ¿Y cómo lo mostraría? Aplicando la definición. Para que sea continuo en x igual a 3, puede escribir de distintas maneras la definición. Puedo usar esto. F de x debe ser igual a f de 3. Esa es la forma compacta de probarlo. Es claro que este límite, si lo puedo calcular de un solo, lo hago, pero si no puedo calcularlo de un solo, me toca calcular los laterales y verificar que sean iguales, porque exige que esto exista. Si una de estas dos cosas no exista, ya no siga, porque esa igualdad es imposible. Y aún existiendo el miembro izquierdo y el derecho, recuerden que les faltaría probar que sean los mismos, es decir, que hay varias condiciones. Entonces voy a empezar. Si quiere, voy a calcular el límite. No voy a ver esto aquí todavía. Voy a calcular el límite de f de x en 3, lo hago aparte. Después aquí voy a rellenar para ver si se cumple o no. Esto está esperando respuesta. Digo, bueno, me piden que saque el límite cuando tiende a 3. Claramente esta es una aplicación de los límites, pero la función se llama x más 2 sobre x menos 2, ya poniendo la definición en acción. Y yo sé que esto se obtiene por evaluación. Arriba me daría 5, sin ningún problema, y abajo me da 1. Digo yo, esto que está aquí me dio 5. Y lo escribo. No fue necesario usar los laterales, porque no lo necesita. Digo, aquí da 5, póngalo. Ahora viene el otro. Calcule f de 3. Bueno, esa es la imagen. ¿Y qué significa? Sustituya donde está la x, el 3, pues. Me va a quedar lo mismo. Sería 3 más 2, si quiero mostrarlo. Y aquí me quedaría 3 menos 2. Mire, ¿qué es eso? 5, digo yo. Entonces pongo el 5 y pregunto, ¿cierta esta igualdad? Según la definición, ¿se cumple? Por supuesto, eso ya lo sabía, porque conozco teoría avanzada. Eso lo sabía, mi sistema me ha dicho que sí. Pues aquí lo que está haciendo es confirmándomelo de manera algebraica, de manera analítica. Vea que la ecuación es verdadera, es esta. ¿Ve? Terminó, si es continuo. Miremos la respuesta de ellos. Ellos lo empiezan a separar, empiezan con los límites, empiezan con la imagen y después los comparan, hacen los pasos ordenaditos. Yo puedo hacerlo de manera directa también. Lo que están haciendo es ellos sustituyendo en la definición. Bueno, aquí que el límite existe, todas las cosas, pero lo puedo poner de un solo de manera compacta. Esto es lo que quiero probar, pues. Pongas una sola ecuación. Si con una es suficiente, terminó. Otro. Dice, y este vuelve a ser racional otra vez, ¿sí? Vuelve a ser racional. Aquí. Este es racional. Sé que es continuo en su dominio. No necesito tanto protocolo para saber si es continuo o no. Para probarlo analíticamente, sí tengo que hacer todo el trabajo. Yo le pregunto, ¿y el dominio de esta cosa qué es? Está claro que arranca con valores prohibidos. ¿Y cuáles serían los valores prohibidos? Los ceros del denominador. ¿Y qué serían los ceros del denominador? 1 es 0, ¿verdad? Al factorizar. ¿Y qué es una cuadrática? Y el otro sería esto, ¿no? ¿Ese sería el dominio? Para todos, confirmen. Sí. ¿Ese es el dominio?
Acérquense al micrófono, no estén acostados en la silla ya con la cabeza Sí, lejos. es ese. No oigo. Sí. Estamos bien. Entonces le pregunto, ¿es continuo en 1 entonces? No. No. Vamos, ¿qué quiere decir que no sea continua? Que tiene una ruptura, pero ¿cómo lo pruebo en forma analítica? Este es analítico, ¿no? Bueno, ¿y qué va a ocurrir? Al no ser continua, algo debe fallar de la definición. Lo haría así, mire. Por definición, para probarlo debería hacer esto. Esto es lo que debería aplicar sin separarlo, a menos que usted quiera o se vea obligado. Así, mire. Para que no sea continua, es que algo de esto falla. Podría ser que la imagen no exista, o podría ser que el límite no exista, o que aún existiendo los dos sean diferentes, pero algo de esto debe fallar. Y para probar eso, basta con que encuentre una falla. Normalmente uno no empieza con el límite, porque este puede ser largo, empiece con la imagen, que la facilita. Si la imagen no existe, ¿para qué va a seguir usted? Es más, la imagen existe. ¿Cómo va a existir si me está diciendo que es valor prohibido? Es más, esta imagen ya sé que no existe porque es un BP, pues. Y este ya no me interesa calcularlo. Conclusión, no es continua. Es decir, que yo solo encuentro una falla de la definición para decir que no es continua la función. Eso lo puedo ver, miren, nomás que ellos hacen todo. Eso no es adecuado en matemática. Esto no es adecuado. Usted no tiene que ir buscando lo que cumple. No, al contrario. Busque lo que no cumple y de un solo responda. Mire, la imagen no existe. Con ese es suficiente, pero plantéelo bien. Es decir, usted tiene que plantearlo como la definición dice. Esto es lo primero que tiene que hacer. En 1 de f de x debería ser igual a f de 1. Inmediatamente yo pongo flecha aquí, nada más, y digo que esto no existe, pues. Lo puedo hacer Entonces, también. Venga, pues, pongamos f de 1. Porque hay que dejar muestra. ¿Qué significa? Arriba si pongo 1 me queda 0. 1 menos 1 es 0. Y abajo si evalúo también me queda 0. Eso es suficiente. Esto no es un límite, es una imagen. Pero esto no existe. Eso es lo que quería. Ya terminé, pues. ¿Para qué me voy a enredar calculando límites? Nunca se empieza con eso. Se empieza con lo más fácil. Ahora, si la imagen existe, sí lo mataron. Porque tiene que ir por el límite. Ahí lo mataron. Pero en las continuidades siempre se empieza con la imagen porque es lo más fácil, pues, de calcular. Que es el vivo hasta para usar la teoría. Otro. Ya le probé entonces. Viene operaciones conseccionadas. Espérenme tantito. Ya aparezco. Aquí estamos de vuelta, anda todo cargado, el problema. Ok, mire lo que dice aquí. Otro tipo de problemas que involucran la continuidad. Dice, dada la función, que es una función seccionada, estudiar la continuidad de dicha función en -1. Me sugieren ellos, pudieron haber preguntado que la pruebe o que la estudie en los reales. Ya le voy a mostrar cómo se hace cuando se estudia continuidad en los reales. Esta no es ninguna de las que conoció, no es polinómica, no es racional, no es nada. Estas son buenas. Pero aquí me dicen particularmente que le estudien uno. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Bueno, digo, fíjense que para estudiar la continuidad aquí, para probarlo, debe satisfacer la definición. Límite cuando x tiende a -1. Así lo escribiría. De f de x debería ser igual a f de 1. Yo arranco con lo mismo. ¿Estamos? Mire qué interesante está eso. Ahora, el problema es que el -1 aparece en 2 dominios, ¿no? En los 3 aparece más bien. Tenga mucho cuidado. Además, los límites de esta, ¿estamos? Solo si el número aparece en un dominio nada más, es que se va a tomar una sola imagen. Pero aquí puedo darme cuenta que cuando toque evaluar, déjeme borrar esto, estoy rayando demasiado. Aquí, ¿ven? La imagen, ¿dónde estoy? Aquí. La imagen no tengo problema. Yo sé que la imagen se calcula aquí y es -2. Aquí está el x igual a -1. La imagen no hay problema. Esto ya lo puedo poner, incluso este -2. Digo, no hay problema, ya lo tengo. Y siempre empecé con lo fácil. El lío es el límite. Porque este límite no podría tomarlo en una sola de esas funciones. Si me acerco por la derecha es este. Y si me acerco por la izquierda es aquel.
Eso quiere decir que esto hay que despedazarlo y está obligado. Tendría que ponerlo, si quiere usted, como límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de la función. Ya es lo otro que yo les puse. Es igual al límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de la misma función, y eso debería ser igual ahora ya de un solo a menos 2, que ya tengo la imagen. Es decir, que aquí ya no pudo calcular el límite con un solo proceso. Tiene que hacer los dos. Ahora me vengo pues aquí. Van a haber varias igualdades. Estoy esperando esos números y aquí pongo menos 2. Venga pues. Y luego, antes de continuar, lo que normalmente se hace es como se lo mostraba ya. Por la izquierda, dígame en qué función va a evaluar. Se evaluaría aquí, mire, póngalo. Porque tampoco lo vas a solo sacar sobre la manga de la camisa. Muéstremelo. A menos que sea verdadero y falso, selección única, usted no está obligado a mostrarlo. Pero si es práctico, sí. Y cuando evaluar por la derecha, es aquí, mire, aquí va a poner límite. Tiende a 1 negativo por la derecha de 3 más x. Ahora sí voy a poner número. Este ya lo tenía hace media hora. Voy por este. Cuando evalúo aquí, me da menos 3, me da 2. Ya no sigo. Con eso es suficiente para decir que no es continua. Porque este debería ser igual a aquel. Pero sin embargo, si quiero mostrar todo, cuando evalúo por la derecha, sería aquí, mire, es menos 1. Entonces me queda 2 también. El límite existe, pero no es igual a la imagen. Si quiero poner esto aquí, me doy cuenta que este es 2. Finalmente, este es 2. Porque aquí lo tengo, el lateral derecho y el izquierdo. Aunque de aquí puedo concluir. Y el de la derecha me dio menos 2. Yo le pregunto, ¿y es lo mismo? No, no es cierto que sea igual. Este es suficiente para decir que no es continua, pero eso lo pude haber probado desde aquí. Porque este representa un límite. El lateral derecho debe ser f de 1. El lateral izquierdo debe ser f de 1. Aquí con este era suficiente. Al este ser diferente a menos 2, ya la función no es continua en menos 2, en menos 1. Y ahí terminaría mi trabajo. Miremos qué es lo que hacen ellos. Pues empiezan a probarlo. En consecuencia, existe el límite en menos 1, que es 2, que ya lo probamos. Pero aquí vienen con la condición final. Límite cuando tiende a menos 1 es diferente a f de 1. Aquí están los números. Bueno, no pusieron los números nunca. Ahí va. Ya tengo ese ejercicio y así se probaría continuidad en un punto particular de una función seccionada. Es recomendable que la definición no la escriba de manera compacta, la separe por los límites laterales, a menos, y quiero mostrarles uno más, de aquí mismo, ¿qué tal si yo le pido que verifique si la función es continua en x igual y pongámosle menos 10? Así, ¿ven? El menos 10 está aquí. No está en ningún otro intervalo, ni siquiera es un extremo ni infinito aquí, ¿ven? No es ninguno de esos. Entonces quiere decir que en menos 10 no habría ningún problema en evaluar solo una función. Sí lo puedo poner así, ¿ven? Cuando x tiende a menos 10, no necesito laterales. De f de x, como está aquí el menos 10 nada más, entonces pongo 3x más 5, pues. Y eso debe ser igual a f de menos 10. Terminó la hora. Así, ¿ves? No tengo que estarlo particionando y en menos 10 lo evalúo. Aquí sería menos 30 más 5, menos 25. Evalúe allá, menos 10, el mismo menos 25. Si es continuo, pues no tengo problema. Recuerde que este dominio sería más o menos así. Viene desde menos infinito hasta menos 1 y el menos 10 estaba aquí. ¿Lo ve? En este mismo dominio me acerco por derecha o por izquierda. Por eso no lo separé. Y la imagen la calculo ahí también, pues. Y no solo eso, y no ve que esta es polinómica. Al ser polinómica es continua en su dominio, es continua aquí. Y el dominio de esto vendría desde menos infinito, solo de la de arriba, hasta menos 1. Aplico también lo que conozco de continuidad. Esta es polinómica, pero su dominio es esta. ¿Estamos? Es continua en su dominio, pues. No hay ningún problema. Entonces, el menos 10 estaba ahí, sí. Por lo tanto, yo no era ni necesario hacer esto. A menos que me obliguen. Ya lo sabía. Cualquier número que esté en este dominio va a ser continua la función. El problema va a ser cuando esté en menos 1, que son estos lugares donde están separándose las imágenes. Terminado. Agarro este otro. Y con este terminamos. Dice, estudiar la continuidad en 2.
En 2 es el único número donde puede ser discontinua porque está separada en sus dominios. Pues. Desde menos infinito hasta 2 es continua porque es polinómica. Desde 2 a más infinito es continuo porque es polinómica. Ya voy usando lo anterior. Excepto en 2 si puede haber problemas. Entonces me toca probarlo. ¿Estamos? Me toca evaluar. Y no solo eso, no voy a poner la definición de manera compacta. No, no me va a servir de un solo. O sea que tengo que hacerlo de esta forma. No importa con cuál empiece. Porque ahí hay particiones. Mire, esto es lo que ando tratando de ver si es cierto. Así, ¿ven? Y este debe ser igual a f de 2. Así lo haría. ¿Por qué? Porque aquí peligro en esa función. Y ahora voy a escribir dónde voy a ir evaluando, pues, porque al final se va a terminar evaluando. 2 por la izquierda, ¿quién es? Por la izquierda es este, ¿eh? Es 3x más 2, menos 2. Eso debe ser igual a 2 por la derecha. ¿De quién? Es aquí, de 3 menos x. Y debe ser igual a f de 2, que el f de 2 ya lo tengo, que es 5. Ya me dicen, póngalo pues. Va por los límites, pues usemos negro. Aquí si es 2, sería 6 menos 2, que es 4. Ya con ese 4 es suficiente porque no es 5. Debería ser 5. Recuerda que debe ser igual. Ya con eso yo concluyo. Concluiría que la imagen y el límite lateral izquierdo son distintos. Ya no pueden ser iguales. Nunca. Aunque siga calculando los demás que no necesito. Si es 2, aquí pondría 1. Ni siquiera son iguales. Aquí pondría 5. Yo le pregunto, ¿y estas cosas son iguales? Para nada, ni una. Desde aquí cuando puse 4 en el lateral izquierdo, yo esperaba que fuera 5, para que se cumpliera que el límite en 2 fuera igual a la imagen. Eso implicaría que estos dos deben ser iguales e iguales a la imagen que está por allá, pero la imagen ya la conozco, ya la conocía, que era 5. Con este, vamos a ver, con este que encontré, ¿por qué no me pone color esta cosa? Con ese que encontré que es 4, sabiendo que la imagen es 5, ya no se cumpliría esta ecuación, ¿ve? Esta ya sería falsa, diferente. ¿Y para qué va a continuar? No tiene que poner los 3. Ahora, si los pone, no está mal. Entonces, la respuesta es que no es continuo. Pues. Para nada. Y eso lo puede ver aquí, está en la respuesta. ¿No? Ok. Y para la próxima clase, creo que es mañana, vamos a hablar de continuidad lateral. La continuidad también puede ser por la derecha o por la izquierda de un punto. Revisen estas definiciones, búsquenlas. Ahí están. Lateral derecha, lateral izquierda. Un par de ejercicios gráficos de repente y un par de ejercicios analíticos para terminar esto. Y luego vamos a hablar de discontinuidad, funciones discontinuas. Pero antes de eso, vamos a aprender a encontrar parámetros. Es decir, encontrar parámetros de funciones, buscar una función por aquí, como esta, ¿no? Calcular el valor de k. Ese k es un parámetro. Vamos a llamar parámetro. Constante, pues. Encontrar un valor de un número para que la función sea continua. No le están preguntando si es continuo o no. No, necesitamos qué valor debe tomar ese k para que esta función se vuelva continua. ¿Estamos? Y el valor de k que ellos encuentran es 1. Solo hay que recordar cómo se va a hacer. Vamos a usar la definición. Es otra aplicación de la definición. Es que hay un montón de ejercicios. ¿no? Hay otro. ¿no? Calcular el valor de h para que exista el límite de la función en x igual a menos 3. Bueno, aquí es otra pregunta. Para que exista el límite en x igual a menos 3. Es decir, ¿cuánto debe poner ahí? Y aquí no hay h. Ahí, para que el límite en menos 3, que es donde puede haber una discontinuidad, exista. Buenas preguntas. Así vienen ejercicios. ¿no? Y luego vienen a hablar de discontinuidades que se clasifiquen evitables, de salto finito y de salto infinito, y empiezan a describir cada una de ellas, dando la gráfica, dando las condiciones analíticas, condiciones geométricas y condiciones analíticas. Y luego van a hacer ejercicio. Y ahí terminaría la continuidad y la discontinuidad que van de la mano. Y ahí terminaría el contenido de cálculo 1. Es decir, que en la próxima clase terminamos. Mire, por ejemplo, esto. Hay el valor de a para que f sea una función continua en x igual a 0. El a es parte de el exponente de un exponencial. ¿no? Ese a es parte también de la de abajo. Y hay que calcular ese valor. Este no está hecho, creo. Solo viene planteado. Pues vamos a hacer de estos. Como nos vamos a poner en examen de estos. Ya le estoy adelantando, pues, uno de ellos. Que se sienta, que sabe trabajar. Bueno, ahí nos quedamos. El material también habla de eso. Materialito. Aquí lo va a encontrar. Los tipos de discontinuidad, miren, puntos de discontinuidad, los tipos, etcétera. Aquí va a hallar todo. Y luego también, este libro que estaba viendo,
La guía metodológica también aquí, nomás que habla un poquito. Solo le están pidiendo que pruebe, vamos a ver qué es esto. Función continua en todo número real, que verifique si es continuo en x igual a 1. Después ellos hablan de continuidad en un intervalo, que es lo que nos faltaría después. Intervalo abierto, intervalo cerrado, las definiciones, un par de ejercicios y termina la continuidad. También aquí empiezan a encontrar parámetros. Y ahí vienen los anexos. Terminaría el primer parcial con usted. Y aquí en la guía, los límites, entiendo que está trabajando. Aquí vienen los ejercicios. Verifique que la función es continua en x sub 0. En x igual a 0. Donde fx está definida como esto. Bonita función. Podemos hacer uno de estos. Se ponen bueno. Uno de estos tamagases que están aquí. Ya les decía que esto le falta flecha. Le falta una llave aquí. Podemos trabajar de eso. Determine A y B tal que la función sea continua en los reales. De esta. Y ahí terminaría el contenido. Es todo para nosotros. Solo nos quedaría ya para el final hacer gráficas con estas condiciones. Después de la continuidad y terminó. Ahora que nos queda como tema solo es la continuidad. Entonces ahí nos quedamos. Creo que nos encontramos mañana. Creo que es la siguiente clase.